eso es lo que se conoce como el número de luminarias. Entonces, el número de luminarias depende de E, que es la iluminación que requiere el local, S es la superficie, factor de mantenimiento por el coeficiente de utilización por el flujo luminoso de la luminaria. Vamos a ver algunos de estos términos que tal vez es diferente o nuevo para ustedes. ¿Qué es E? E es el nivel de iluminación que requiere un local. Por ejemplo, si voy a hacer un aula, si voy a diseñar un aula, ¿no es cierto? Un aula requiere, dice, una iluminación de 400 lux, ¿no? Esa es la iluminación para un aula, 400 lux. Si voy a hacer un supermercado, ¿no es cierto? Un supermercado, por ejemplo, voy a ver aquí. A ver, supermercado. 750, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, de esta tablita, yo obtengo la iluminación que requieren algunos locales, ¿ya? De aquí salgo ese dato de E, ¿no? Y el coeficiente de utilización se obtiene de tablas, ¿no? Los fabricantes de luminarias nos proporcionan estas tablas de aquí y de ahí es donde obtenemos coeficiente de utilización, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, con todos estos datos yo puedo hacer el cálculo de iluminación de interiores, que lo más importante es determinar N. N es el número de luminarias que requiere un local en función de esos datos de ahí, ¿ya? Y el otro dato que necesitaba era el factor de mantenimiento. ¿Qué es el factor de mantenimiento? Vamos a ver aquí qué es el factor de mantenimiento que está aquí en otra diapositiva. Dice que una instalación de alumbrado no mantiene indefinidamente las características luminosas de un local. ¿Ya? Esto se debe principalmente a dos factores, dice, ¿no? Pérdida de flujo luminoso por las lámparas motivadas por envejecimiento natural y suciedad, ¿no? Entonces, básicamente, el factor de mantenimiento es por pérdida en el flujo luminoso por envejecimiento. Por ejemplo, si nosotros cambiamos una luminaria el día de hoy, puede que a los 6 meses o un año ya no tenga la misma cantidad de flujo luminoso, ¿no? Va disminuyendo, ¿no es cierto? O sea, se alumbra menos, ese es el factor de pérdida por envejecimiento natural de la luminaria. Y el otro es porque acumula polvo alrededor y obviamente eso hace que menos flujo emite una luminaria. Entonces, por ejemplo, para ambientes muy limpios se considera un factor de mantenimiento de 0,8 y para ambientes muy sucios, como son las carpinterías, talleres, etcétera, 0,5. Entonces, de aquí es donde yo voy a obtener el factor de mantenimiento, ¿ya? Y el otro dato que necesitaba, ¿no es cierto? El otro dato que necesitaba era el coeficiente de utilización, que eso se obtiene de esta tabla de aquí, que lo vamos a ver enseguida cómo se hace o cómo se selecciona esa tabla, ese factor, ¿ya? Entonces, en eso se resume el cálculo de iluminación de interiores, en elegir el tipo de luminaria y calcular la cantidad necesaria. Entonces, por eso vamos a hacer este ejercicio de aquí. Fíjense, aquí el ejercicio dice, elegir el tipo de luminaria, inciso A, y inciso B, calcular la cantidad necesaria para tener buena iluminación en un aula educativa. Y el inciso C es, me pide distribuir las luminarias, ¿no es cierto?, en esa aula de ahí, perdón, se me fue. Bueno, ese entonces es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Aquí está el aula, ¿no? Dice, es de 7 metros de ancho por 12 de largo, las paredes son de color claro, crema, el piso de ladrillo, ¿no? La altura es de 3,5, la altura del piso al plano de trabajo 0,85 y con esos datos tengo que determinar yo la luminaria. ¿Alguna pregunta antes de empezar el ejercicio? Disculpe, ¿a qué se refiere la altura piso plano de trabajo?
Ya, aquí, en un local cualquiera, este es un corte, hay tres alturas ahí, ¿no? Hay tres alturas. Uno, esto de aquí que estoy haciendo con línea verde, ya. Esto que ve esta línea imaginaria se llama plano de trabajo, se llama, ¿no? Que es el lugar donde yo habitualmente necesito buena iluminación para hacer un trabajo, ¿ya? ¿No? Ya, es un plano de trabajo. Por ejemplo, una silla o una mesa, perdón, una mesa está ubicado aquí. ¿Qué altura tiene? A ver, la altura del piso a la mesa generalmente. ¿Qué altura tiene una mesa de trabajo? 80 centímetros. 80, ¿no? Eso es el plano de trabajo. O sea, yo quiero tener buena iluminación en esa línea de ahí, no en el piso, ¿ya? Y la otra altura es esta que está aquí, es donde va a ir la luminaria, ¿ya? Entonces, a eso se llama H 0,85 metros, que es esta distancia de aquí. No sé si quedó claro. Sí, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, entonces, eso es H, ¿cómo se le llama H? Ya, altura del piso al plano de trabajo, es donde yo quiero tener buena iluminación, se llama plano de trabajo, se llama, ¿no? Es un plano imaginario, ¿no? No es que es algo ahí, ¿no? A esa altura yo quiero tener buena iluminación porque a esa altura hago los trabajos, ¿no? Bueno, entonces, volviendo con el ejercicio, me pide elegir el tipo de luminaria. ¿Qué luminaria es la que más se utiliza para aula? ¿Cuál es la luminaria que más se utiliza para aulas educativas? Jóvenes, ¿cuáles son las luminarias más utilizadas? La fluorescente y la blanca. Ya, fluorescente y las LED. Voy a usar la fluorescente, entonces, bueno, la solución está aquí. Para aulas voy a elegir el tipo de luminaria fluorescente doble. De 3000 lumens, 6000, 3000 lumens tiene una lámpara, como son dos, son 6000. O sea, en cada luminaria hay dos lámparas, que hacen un total de 6000. Esta es la tabla de esa luminaria. Entonces, con esta tabla voy a determinar yo el coeficiente de utilización, que es el dato que necesito para hacer el cálculo. Entonces, con eso ya tengo obviamente respondido el inciso A. ¿Preguntas sobre el inciso A? ¿Alguna pregunta sobre el inciso A, jóvenes? Bueno, voy entonces al inciso B, que ya me pide calcular el número de luminarias, ¿no? Entonces, para calcular el número de luminarias, el inciso B, perdón, para calcular el número de luminarias, si yo recorro la formulita, ¿no es cierto? El número de luminarias N era igual, voy a hacerlo aquí, era igual a la iluminación E por el área o superficie, dividido entre el factor de mantenimiento por el coeficiente de utilización y por el flujo luminoso que emiten las luminarias. Era eso, ¿no? El número de luminarias. Entonces necesito E. ¿Cuánto es E para aulas? ¿Se acuerdan de cuánto era E o no? ¿Cuánto es la iluminación que requiere un aula? En tabla era 400 lux, ¿no? 400 lux. Para determinar el coeficiente de utilización necesito el siguiente valor, que se llama el índice local. ¿Qué es el índice local? Es la relación entre el ancho, largo y alto de un local. Y aquí está A por B, ancho por largo sobre H, A más B. Entonces, es la relación entre el largo, ancho y alto. Y con eso, ¿cuánto me da? El ancho era 7, el largo 12. La altura 2,65 y A más B es 7 más 12. ¿Cuánto me sale entonces este índice K? ¿Cuánto me sale?
1,66. 0.666. Bueno, van a disculpar, jóvenes, esta una llamada. ¿Cuánto sale entonces acá? 1.66. 1,66. Muy bien. Entonces, ya. Ahora, el coeficiente de reflexión, fíjense. El coeficiente de reflexión se obtiene de esta tablita de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto será el coeficiente de reflexión de esta tablita de aquí? Fíjense, hay que ver qué color eran las paredes, el techo, esa cosa. ¿Qué color era el techo, jóvenes? ¿Se acuerdan? Blanco. 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 Entonces, para blanco, ¿cuánto es? 0,7, ¿no? La pared, ¿qué color era la pared? Crema. Crema, claro. La crema, 0,5. Entonces, ya tengo ya los tres datos para calcular el coeficiente de utilización. Este es, digamos, voy a numerarlo. Este es el 1, este es el dato 2 y este es el dato 3. Esos tres datos tengo que introducir a la tabla. ¿No? Esta es la tabla del coeficiente de utilización. Entonces, ¿cómo hago yo estos datos? ¿Cómo los introduzco en la tabla? Fíjense, miren, aquí estoy leyendo, aquí me dice
factor del techo. Yo tengo el dato 1, que es 0,7, ¿no? Más abajito dice, fíjense, en factor de reflexión de las paredes. Entonces, en esta franja de 0,7 yo tengo 0,5. Entonces, aquí voy a trabajar aquí. Ahí. Y el otro dato que necesito es el 3, que es el índice local, que está aquí. Está entre 1,5 y 2, ¿no? Entonces, entre 1,5 y 2 va a estar aquí el coeficiente de utilización. Entre 0,5 y 0,53 va a ser aproximadamente 0,52. Así es como se obtiene el coeficiente de utilización de tabla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de cómo se obtiene el coeficiente de utilización? Ingeniero, entonces no sería un número solo, sería sí o sí en esa tabla a ver entre cuáles de los dos se asemeja, ¿no?, al resultado. Sí, se llama interpolación, se llama. No sé si se han llevado en otra materia interpolación. Mire, ¿qué es la interpolación? Yo tengo... Que hay que hacer interpolación para este caso, ingeniero. Sí, claro, hay que hacer interpolación, pero yo hice una interpolación visual, como ya. Miren, a 1,5 le corresponde un dato de 0,5, ¿no es cierto? Para 2 le corresponde un dato de 0,53. El dato que yo tengo está en medio de esos dos valores, ¿no? ¿Cuál es el dato que yo tengo? Es 1,66. Para 1,66, aquí estaría el valor que hay que interpolar, ¿no? Pero analizando así visualmente, yo sé que está entre 0,5 y 0,53. Y hemos asumido 0,52 aproximadamente. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, todo claro, ingeniero. Bueno, entonces ya tengo ya el coeficiente de utilización. Ahora me falta el factor de mantenimiento, ¿no? El factor de mantenimiento, recuerden que estaba entre 0,8 y 0,5, ¿no? ¿Un aula cómo es? ¿Un ambiente muy limpio o es un ambiente sucio o está en medio de los dos? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Cómo es un aula? ¿Eh? ¿A qué le corresponde un aula? ¿Un ambiente muy limpio o es un ambiente muy sucio? ¿O está en medio de los dos? ¿En medio de los dos? Ya en medio. Entonces aquí hemos tomado 0, que tengo una idea, hemos adoptado 0,6 de factor de mantenimiento. Entonces, como ya tengo todos los datos, obviamente ya puedo, ¿no es cierto?, reemplazar en mi fórmula, fíjense. Aquí está la fórmula. Tengo todos los datos y reemplazo, ¿no? ¿Y cuánto sale al hacer el reemplazo? ¿Sí? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, Juan? Sale 17.94. Ya, 18 luminarias. Entonces yo necesito 18 luminarias para iluminar esa aula de ahí. 18 luminarias ya con las características de luminaria que ya les dije, ¿no? Entonces, el inciso C, la distribución sería así, ¿no? Aquí están las 18 luminarias, ¿no? ¿Preguntas sobre este ejercicio de aquí?
¿Preguntas, jóvenes? ¿Algún dato que quieran de este ejercicio? ¿O alguna duda? Las distancias que hay entre las luminarias, ¿eso va con algún código o se lo hace para que queden simétricas? Sí, perdón. La distancia, fíjese, para distancias, sí. A ver, voy a volver aquí atrás. Al principio hicimos eso, ¿no ves el fenómeno aquí? Aquí está la distancia, miren. Fíjense, miren, esta es la distancia ideal que debe haber entre luminarias, miren. De la última luminaria a la pared tiene que ver la mitad, o sea, quiere decir 2 metros, ¿no es cierto? Y eso es como estaba en la gráfica. Ese es lo ideal, tanto horizontal como vertical. ¿Pregunta? Ese es lo ideal, ¿no? Vamos a ver aquí. Ahí está ya, ¿no? ¿Pregunta? Ingeniero, la información que nos dio acerca del material del suelo, ¿para qué se lo utilizaría? Ahorita vamos a ver con el software. Con el software, digamos, aquí no entra, ¿no? Por si acaso, con el método manual no entra, pero utilizando los software sí le piden ese dato. Vamos a ver ahorita. No le hace variar mucho el suelo, ¿no? Por si acaso. Entonces, hoy en día los cálculos se hacen utilizando software. Ya hay diferentes software o programas para hacer el cálculo. Y el que más se utiliza y usan los arquitectos y los ingenieros es este de aquí, fíjense, este que se llama Dialux. El Dialux es el software más utilizado para hacer cálculos de iluminación de interiores. Entonces vamos a irnos al Google para ver, ¿no es cierto?, cómo utilizamos este software de aquí. Entonces nos vamos aquí al Google y aquí vamos a colocar Dialux. Ahí está, perdón, es Dialux con X, pero no importa, aquí está, miren, entramos a Dialux, dice, y entramos ahí, y obviamente aquí le damos en español, ¿no? Ya en español, y aquí está el Dialux. Hay dos programas para usar el Dialux. Uno se llama Dialux Evo, versión 10, ¿no? Y dice, ¿no? El estándar mundial en software de diseño de iluminación, ¿ya? Y esta partecita que dice aquí, ¿quién me puede leer esta partecita? ¿Ven esta partecita que dice Jorge? ¿Cuál? Perdón. Esta es la comida. ¿Cuál? Es gratuito y abierto. Eso, lo más importante, es gratuito. ¿Quiénes financian este software? Los que fabrican luminarias, ¿no? Porque a ellos les interesa vender y obviamente es gratuito, ¿no? ¿Ya? Este es el más completo, que es el Dialux Evo, ¿ya? Y el otro software, obviamente, este de aquí, es más fácil y más liviano, miren. Ya aquí dice, puede descargar este Dialux tanto, pero recomendamos usar Dialux Evo. Para instalar el Dialux Evo, tiene que cumplir con estas características de su computadora, ¿no? Ahora, no sé si sus computadoras tendrán esas características. Si no tienen, descargan este de aquí. Vamos a usar este primero, entonces, que es el primero que salió, el Dialux 4.131, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, voy a usar ese yo, por el momento, y ustedes pueden usar, si quieren, el Dialux Evo, ¿ya? Entonces, a ver, voy a cargar de cero, aquí está el Dialux Evo, ¿no? ¿Ya? Y cuando le doy aquí en asistente Dialux, aquí le doy en asistente Dialux, y me salen estas 4 opciones.
Iluminación en Dialux, planificación rápida profesional o planificación de vías públicas, que son calles, avenidas. Yo voy a este de aquí, a la planificación rápida. Aquí que le damos en siguiente. Ahora aquí me dice, bienvenido al asistente. Ya le digo, le damos en siguiente. Aquí me pregunta qué nombre va a tener mi archivo que va a generar. Aquí lo voy a poner yo, aula, por decir, ¿no? Aula 1, ¿no? Y le doy en siguiente. Ahora aquí me pide cómo es el aula, miren. ¿Cuál de estas tres figuras le corresponde al aula que yo estoy diseñándole? ¿Cuál de los tres será? Rectangular. Rectangular. La primera. Le doy en ya, ¿cuál? Rectangular y le doy siguiente. Aquí ya me va pidiendo los datos, ¿no? O sea, lo básico, obviamente, que ustedes ya me hacen, el largo y ancho. El largo, longitud era 12, el ancho era 7. Listo. Ah, y la altura, ¿cuánto era la altura? 3.5 metros. Ya tengo esos datos. Ahora le damos en siguiente. Aquí me pide ahora los colores, lo que decía su compañera, miren. Yo puedo colocar directamente los valores que ya tengo o aquí elijo, miren, por ejemplo, aquí en el techo, ¿no? Aquí mármol, papel, metal, o sea, revoque, o sea, hay un montón de Yo elijo de aquí o le coloco el valor, miren, o sea, aquí están todos los materiales que se utilizan para construcción. ¿Cuál es el material más utilizado en los cielos, en el techo? ¿Se acuerdan cuál es, jóvenes? ¿Qué color es? Hola, hola. ¿Qué color es? Es el blanco, ¿no? Bueno, aquí le coloco el porcentaje, ¿no? Es 70. Las paredes, mire, las paredes aquí eligen o le colocan aquí, ¿no es cierto? Amarillo, hay todos los colores, ¿no? Crema, no sé, ¿no? Entonces yo elegí 50%. Y aquí está el piso, ¿no? El piso, digamos, el piso. ¿De qué? El piso de mármol, mortero, tanto. Lo dejo con 20%. Ya elijo los colores, ahora damos en siguiente. Aquí me pide a qué altura sobre el suelo es el plano útil. ¿Se acuerdan que el plano útil hicimos un dibujito? ¿Se acuerdan? Su compañero me dijo, ¿no ve que era plano útil? ¿Se acuerdan? O plano de trabajo. El plano útil es el plano o la altura donde está la mesa de trabajo, de escribir, lo que sea, donde yo quiero buena iluminación, los escritorios, la mesa de comedor. ¿A qué altura tienen del piso hasta esa parte donde uno escribe o lo utiliza? ¿Cuál es la altura? 0.85, ¿no? Entonces lo dejo 0.85, le damos en siguiente. Factor de degradación o de mantenimiento. ¿Cuánto colocamos? ¿Se acuerdan factores de mantenimiento? Para hacer 0.60, ya muy bien, 0.60. Ya elegimos eso. Si no saben, aquí ejemplo, dice, no, fíjense, miren, hace cada cuánto va a ser mantenimiento y todo eso. Entonces le damos siguiente. Ahora aquí ya me pide el tipo de luminaria. Aquí yo puedo elegir en la base de datos el tipo de luminaria. Ya aquí en donde dice catálogo, ustedes van catálogo y obviamente ven el catálogo, la luminaria. Voy para interiores, me voy, fíjense aquí. Elijo yo la luminaria, obviamente, que más se adecua, en este caso, para el aula, ¿no? En el catálogo hay una infinidad de luminarias y de ahí yo elijo la luminaria, obviamente, ¿no? Voy a ver por ejemplo, ¿ve? Aquí me sale la foto, ¿no? Por ejemplo, fíjense en que no es nuestro caso, pero simplemente para que tengan una idea, ¿no? Del catálogo yo elijo la luminaria, ¿ya? Elijo la luminaria. Entonces aquí voy a elegir esto, miren que es un fluorescente que tiene similar al que yo hice el cálculo. Elijo la luminaria y le doy en siguiente. ¿A qué altura debo colocar la luminaria? Dice, adosado quiere decir que es pegado al techo. Puedo darlo si quieren así, no sé, a 60 centímetros del techo. Y fíjense, o a 1 metro, por decir, del techo y miren cómo se baja, ¿no? En este caso es adosado, quiere decir, digamos, en el techo. Elijo cómo voy a hacer el montaje, doy en siguiente. Ahora me pide la iluminación. ¿Cuánto de iluminación requiere un aula? ¿Se acuerdan cuánto necesitaba o no? ¿Cuánto necesitaba? ¿Cuánto de luz necesitaba el aula? ¿Se acuerdan, jóvenes, para que tenga buena iluminación? 5 minutos. ¿Cuánto necesitaba 400. de iluminación? Coloco 400. Y listo. Ahí está, miren. ¿Cuántas luminarias me calculó? ¿Cuántas luminarias me calculó el programa?
¿Cuántos? 15. 15, muy 15 bien. luminarias. Manualmente me dio 18. De 18 a 15 no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces le damos siguiente. Y fíjense aquí qué me pide. ¿Cómo prefieren la orientación? ¿Cómo queda mejor así? ¿Longitudinal o transversal? ¿Cómo queda mejor? ¿Cuál de los dos? Transversal. Transversal. Y listo. Y con eso ya acabamos el cálculo y fíjense, ya está empezando a calcular y me va a salir el 3D. Aquí está, fíjense en el 3D, miren, ¿no? El 3D del cálculo y obviamente ya inclusive me imprime, como se dice, esto me imprime, no puede imprimir este reporte de las 15 luminarias y el software lo hace más sencillo, más rápido, ¿no? El software tiene que ser más rápido, obviamente, ¿no es cierto? Que el este. Entonces, eso es el cálculo de iluminación de interiores, tanto con fórmula como con software. Entonces, tienen que instalarlo eso, que lo que yo le dice, el Dialux es gratuito. Necesitan el Dialux y el catálogo de luminaria más, porque eso, digamos, el Dialux viene sin catálogo, pero ya ustedes como son más tiluchis para usar programas, ¿no es cierto? Ya hay videos también de cómo instalar el catálogo. No es complicado, por si acaso, yo, ¿no? Manejarlo. ¿Pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces Al momento de calcular, estaríamos terminando el tema número 1. Sí, ingeniero, sí. al momento de calcular, Sí, sí. ¿tenemos que hacerlo así manual o con el software o ambos? Para el examen es manual, Leo, ¿no? Pero también tienen que hacerlo con el software, ¿no? Hay preguntas en el práctico. El práctico 1, por si acaso, va a ser para el... A ver, vamos a fijar fecha ya. Como ya acabamos el tema número 1, en el siguiente grupo quedamos para el día miércoles, somos 18. Para el 27 quedamos. Ya tienen 10 días para hacer el práctico. Para el 27 es el práctico 1. Entonces, el práctico 1, ahí utilizando el software, tiene que hacerlo así con este software, ¿no? Si dice manual, a mano también, ¿ya? Entonces, el práctico 1 es para el 27, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dudas más tienen, jóvenes? Bueno, si no hay más duda, entonces la siguiente clase vamos a empezar el tema número 2, ¿ya? Entonces ya saben dónde descargar el Dialux y simplemente instálenlo y hagan su cálculo. ¿Pregunta sobre el Dialux? Disculpe, ¿el práctico lo va a subir a la plataforma o lo va a pasar al grupo? Ya lo pasé al grupo tiempo ya, pero a ver ahorita. Ve mi pantalla, ¿no? Aquí está, miren, vamos a ver cuándo se pasó ya. ¿Ve mi pantalla, no, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero, se ve. se ve. Aquí, a ver, vamos a ver. Casi es buscar más rápido. Miren, aquí está, miren. El miércoles le pasé, el anterior miércoles, fíjense. El miércoles, vamos a ver aquí. ¿Eso hasta cuándo lo presentamos, ingeniero? ¿Sí? ¿Cuál? El miércoles, vamos a ver aquí ahorita, espérese. Aquí está el miércoles, lo pasó alguien ya, ¿no? No sé quién lo habrá pasado, pero... ¿Sí? ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? ¿A dónde se lo enviamos el práctico, ingeniero? Yo le voy a decir dónde van a cargarlo ya por el momento, todavía, vayan haciéndolo. Aquí están, ¿no? El práctico, si... Fíjese, señorita, usted estaba en este día, dice, el miércoles, dice, uy, ¿qué fecha? ¿Cómo se puede hacer la fecha aquí? ¿Pilló el práctico, señorita, que me preguntó? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Alguna otra pregunta, duda, jóvenes? Bueno, si no hay más dudas, entonces ya con eso terminamos el tema número 1. El día miércoles vamos a iniciar el tema 2 y hasta ahí es el primer parcial. El primer parcial es de los temas 1 y 2, ¿ya? Entonces ya estamos a un 50% ya del examen. Quedamos ahí, jóvenes. Hasta el miércoles, jóvenes. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, ingeniero. Gracias. Gracias.
Hasta luego.